Buenos días, somos alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, CRAED Choluteca, correspondiente a la asignatura PA 202 Economía de la Educación. Somos el equipo D, que está conformado por Jenny Rebeca Montoya, María Veneranda Rivera, Norma Lorena Flores y Jacob Mahonri Espinal. A continuación, para introducirlos en el tema que nos corresponde, vamos a hablar sobre la tasa de crecimiento. Al hablar de la tasa de crecimiento debemos de tomar un factor muy importante para poder definirla, y esta es el crecimiento. Entonces decimos que el crecimiento es cuando se incrementa la cantidad de bienes o servicios producidos por una economía. Por lo tanto, esto nos lleva a analizar lo que realmente ocurrió con la producción. Por ejemplo, cuando estamos corroborando una tasa de crecimiento, vamos a analizar si hubo un incremento o hubo una disminución o se mantuvo la producción. Recordemos que cuando una producción baja o se mantiene estática y no avanza, eso quiere decir que hay un problema y hay que buscar una posible solución para dicho inconveniente. En este caso, la tasa de crecimiento es la tasa de variación porcentual del conjunto total de bienes y servicios producidos por una economía. Esto es del Producto Interno Bruto Real durante el periodo de tiempo determinado. Para calcular esta tasa de crecimiento necesitamos una fórmula. La fórmula consiste en tomar el PIB real, que correspondería a este año, y el PIB real del año anterior. Estas dos cantidades las restaríamos y las dividiríamos por el PIB del año anterior y lo multiplicaríamos por 100. Por ejemplo, si hay una cantidad producida este año de 330.533.736 lempiras y el año anterior hubo una cantidad de 304.763.529, esas dos cantidades las vamos a restar y luego las vamos a dividir por la cantidad que hubo el año anterior. Esto quiere decir que la vamos a dividir por 304.763.529. Este valor lo vamos a multiplicar por 100 y cuando lo hacemos, esto nos refleja que hay un incremento del 8,5% del PIB. Entonces, estos resultados son óptimos y positivos para una economía. Como decíamos antes, el PIB mide la producción total de bienes y servicios de un país, lo que en su cálculo es bastante complejo, pues tenemos que conocer los bienes y servicios finales que ha producido el país y sumarlos para obtener la cantidad debida o lo que queremos presentar. También hay algunos bienes que no se toman en cuenta y son los bienes de autoconsumo o lo que podemos llamar economía sumergida. Estos bienes no van tomados en cuenta dentro del PBI porque son bienes que no hay valores concretos, podemos decir, sino que solo son un reflejo de cierto tipo de economías. Para obtener el PIB de un país tenemos que tomar en cuenta la siguiente fórmula. Tenemos que tener el consumo, la inversión, el gasto y las exportaciones. Estos cuatro factores los vamos a sumar y luego lo vamos a restar por las importaciones. Luego de eso, vamos a tener en cuenta que dentro de toda economía surge algo que se llama ciclo económico. El ciclo económico es la variación que hay entre la caída de bienes y la subida de bienes, podemos decir. Esto se refleja de acuerdo a cuánto crece o a cuánto disminuye la economía en un año porcentual. Este ciclo económico se va a ver reflejado en las ganancias netas que podamos obtener o se va a ver reflejado en las pérdidas que podamos tener. Para llegar a una conclusión final dentro de estos aspectos debemos de tomar en cuenta que el PIB tiene dos factores. Un PIB potencial o tendencial, que es el nivel de producción que alcanzarían todos los recursos producidos de una manera eficaz.
O sea, todos los recursos se van a reflejar o se van a administrar de una manera en que resulte muy óptima para el crecimiento y desarrollo de la economía. Luego tenemos lo que podría ser el PIB observado, que esto es lo que realmente podemos ver o lo que realmente podemos percibir dentro de la producción económica. Entonces, cuando juntamos estos dos factores, nos vamos a dar cuenta de que una economía ha crecido o ha disminuido gradualmente de acuerdo a la tendencia o de acuerdo al ciclo económico en que se desarrolle. Buen día, licenciada. Yo le voy a hablar acerca de lo que son los ciclos económicos. Dice que los ciclos económicos son irregulares, tanto en lo que se refiere a la educación como el grado en el que la producción efectiva se desvía de lo que es la producción potencial. Pero sin embargo, aún siendo irregulares, en un ciclo económico se distinguen 4 fases, lo cual la primera fase es la depresión o fondo. En esta fase es el punto mínimo del ciclo, por ende el de menor producción. En este periodo existe un nivel bajo de demanda en relación con la capacidad productiva disponible. Aquí es donde muchos de los precios de los bienes disminuyen, otros permanecen estables y pocos aumentan. Las empresas observan que sus ventas y beneficios se reducen, desconfían del futuro y están menos dispuestos a invertir. ¿Qué significa esto? Que la demanda de sus productos son bajas y Jenny Rebeca Montoya, voy a hablar sobre el crecimiento económico. El crecimiento económico a largo plazo de la producción va más allá de las oscilaciones a corto plazo en el ciclo económico, ya que esto es importante, es fundamental, es clave para comprender el nivel de vida a futuro. El crecimiento económico puede descubrirse utilizando una fórmula frontera de posibilidades de producción. Estas están acondicionadas por los recursos naturales, humanos, de capital y la implementación de las nuevas tecnologías. El crecimiento económico existe ya que es el crecimiento, el aumento, el incremento de la producción de bienes y servicios producidos por una empresa. Existen 2 razones por las que puede producirse un crecimiento y una es el aumento la cantidad o dotación de los factores de producción. Esto quiere decir que al disponer de mayores recursos se puede obtener una mayor cantidad de productos, y la otra es que los factores de producción existentes o los más productivos, ya que en estas se implementan nuevas tecnologías, inversiones, por ejemplo, en educación, en salud. Utilizando el flujo circular del ingreso, el crecimiento económico se manifestaría en un aumento del flujo de bienes y servicios de las empresas a las familias y un incremento de ingresos a las familias. Pero ¿qué pasa? Al incrementar los bienes y servicios, aumenta el gasto de las familias. Por eso es que a la macroeconomía le interesa estudiar las causas del crecimiento de la producción a corto y a largo plazo, cómo va en aumento, cómo incrementa la economía en estos diversos en corto y en largo plazo. La producción, el ingreso y el gasto en economía. Las magnitudes e indicadores macroeconómicos a nivel nacional surgen del registro contable de
todas las transacciones económicas que se realizaron durante un determinado periodo de tiempo. Este registro sistemático de la marcha de la macroeconomía es una tarea de un tipo especial de una contabilidad que esto le llama contabilidad nacional, que de esto se encarga el Estado. El ingreso nacional es el registro, es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en un año por la economía, y esto descontando esos bienes y servicios intermedios, o sea, esos bienes y servicios que han sido utilizados para hacer dicha producción. El Producto Nacional se puede calcular de dos formas distintas, mediante el gasto y mediante la producción. Mediante el gasto, aquí se recogen las compras, los gastos o de consumo que hacen las familias en las empresas. Un ejemplo de ellos es la compra de un automóvil o la contratación con una agencia de viajes. Las familias dan dineros a las empresas y a cambio de esta, las familias reciben un bien o un servicio que ellas han requerido. Mediante la producción, aquí se recogen las rentas, o sea, o los ingresos que reciban las familias por los factores productivos, ya sea por el trabajo que dan a las empresas, por las tierras o por el capital que las empresas necesitan para sus productos. Estos ingresos que reciban las familias regresan a las empresas en forma de gasto. Aquí se forma un círculo porque la empresa da el dinero a las familias en forma de pago y le regresa a las empresas en forma de gasto. Es Novia Clarisa Roda. Yo les voy a dar una continuidad sobre el tema de la producción, el ingreso y el gasto. El Producto Nacional está integrado por los siguientes componentes, el cual el número 1 es consumo privado, que está abreviado por una letra C. Este está formado por 3 componentes, el cual es bienes durables, no durables y servicios. Los bienes durables es todos aquellos bienes que se pueden perecer, los cuales que no son perecederos, los cuales un automóvil, una casa, etcétera. Y los productos perecederos pueden ser comida, y también están los de servicios, que podemos poner de ejemplo un restaurante, una clínica, un hotel, etcétera. También tenemos consumo o gastos de público, que está abreviado por una letra G. Esto es todo lo que el gobierno gasta, ya sea mensual o anual, que puede ser en educación, en sanidad, es todo lo que él hace gastos. También está lo que gasta en proyectos, cuando hace carreteras, hace parques, hace escuelas, etcétera. En estos gastos no entra todo el sueldo de aquellas personas que no aportan ninguna actividad a este rubro. También está la inversión, que la inversión es todo lo que se produce, que todo lo que se produce no se puede consumir o vender, se tiene que dejar cierta cantidad para volverlo a invertir, como por ejemplo un agricultor no puede vender todos sus granos básicos porque tiene que dejar cierta cantidad para volver a producir el siguiente año. También tenemos las exportaciones netas, que estas están abreviadas por una X y una N, que es todo lo que el país produce y exporta hacia otros países. En nuestro país podemos poner de ejemplo el café, el banano, ocra, etc. También están las importaciones, que es todo lo que el país compra a otros países, como por ejemplo el petróleo, automóviles y los móviles, que es todo lo que nuestro país no produce. También tenemos el empleo y la distribución del ingreso nacional, que está compuesto por el consumo y la inversión. ¿Qué es el consumo? El consumo es todo lo que se consume en las familias de nuestro país, que es en educación, en alimento, en vestuario y en ciertas cosas. Y está la inversión, que es todo lo que las empresas compran para ponerlos a disposición de las familias. También está lo que es la demanda agregada, que es el gasto global de toda la economía del país.
También está el ingreso nacional, el consumo y el ahorro. El ingreso nacional es lo que las familias reciben a través de su trabajo, a través de sus negocios o a través de remesas extranjeras. El consumo es lo que se consume ya sea diariamente o semanalmente. Y el ahorro. En este ahorro es todo lo que las familias de todo lo que gana y hace sus gastos y tiene cierta cantidad para ahorrarla. Prácticamente esto lo pueden hacer las familias que hacen sus sueldos de mayor cantidad. Tienen más posibilidades de hacer sus ahorros, ahorran para comprar una vivienda, para su vejez, para herencia de sus hijos, etc. Cabe recalcar que las familias con bajos recursos no pueden hacer este ahorro porque ellos con lo que ganan viven de lo diario. Y también están las de la clase media, que estas personas se llevan a aparentar a tratar de igualar a la clase alta. Y también está todos los ingresos disponibles, que esto abarca todo lo que la sociedad gasta en pagar sus impuestos, pagar comida, pagar colegiaturas, etc. Entonces, el ingreso disponible es lo que le queda al hacer todos estos pagos. Muy buenas tardes, estimada licenciada Rosalina y compañeros, reciban un cordial saludo. Les saluda Lorena Flores, estudiante de la clase Economía y la Educación e integrante del equipo D. Continuando con la temática del capítulo 5, segunda parte, tenemos la tasa de crecimiento. Nos planteamos una pregunta. ¿Qué ocurre con la inversión y consumo? La demanda de inversión, al contrario de lo que ocurre con el consumo, es que la inversión es variable y difícil de estudiar. Precisamente las fluctuaciones que experimentan las economías, es decir, la pérdida de monetaria, la variación de intensidad, de medida o de calidad, se debe en una buena medida a la inestabilidad de la inversión. De ahí la importancia de su estudio. Es difícil de estudiarla, sí, pero es muy importante hacerlo. Muy bien, continuando, tenemos una pregunta y es: ¿quiénes realizan la inversión y el ahorro? Personas distintas realizan lo que es el ahorro y otras personas realizan lo que es la inversión. En el ahorro lo realizan las economías domésticas y en la inversión se ve condicionada por un conjunto de variables. Esta variable la vamos a visualizar y son tres. El conjunto de variables de la inversión. Tenemos la primera, las expectativas empresariales sobre el futuro de la nómina y la tasa de interés o precio de pedir prestado, el nivel de capacidad instalada por las empresas. En la número 1, las expectativas empresariales sobre el futuro de la nómina. Todo empresario se forma unas expectativas sobre cómo evolucionará la economía en su empresa y toma sus decisiones de inversión condicionadas por las mismas, por estas variables. En segundo lugar, la tasa de interés y el precio de pedir prestado. Cuando vamos en un banco, algo muy común, se saca un préstamo, pues claro, ese va a ser el precio de pedir prestado, la tasa de interés, ya sea cualquier %. Pero aquí el empresario pues tiene que ver si vale la pena invertir o no. Y por último, el nivel de capacidad instalada por las empresas. Esto es muy importante porque la capacidad de una empresa son las instalaciones productivas con las que cuenta. Cuando estas no se utilizan completamente, cuando estas instalaciones no están utilizadas al 100%, la empresa entonces tendrá un exceso de capacidad y no se sentirá motivada y por lo tanto pues va a llegar a un fracaso, lamentablemente. Tenemos también como subtítulo el estado y el flujo circular del ING, del ingreso. Se tiene en cuenta la incidencia del gasto público y de los impuestos netos, que aparece recogido en un esquema adjunto en la figura 5.5 que vamos a visualizar en otra diapositiva. Antes vamos a establecer bien unos conceptos y una fórmula que se debe de hacer en economía. En condiciones de equilibrio, el ingreso nacional es igual a la demanda agregada, lo que implica que las filtraciones, es decir, las salidas del flujo circular, son igual a las inyecciones, es decir, las entradas. Esto hay que tenerlo muy claro, estos términos: las filtraciones, las salidas, y las inyecciones, las entradas. Muy bien. Ahora sí, vamos a concretar estos dos
términos: filtraciones, salida, inyecciones, entradas. En las filtraciones en economía son el ahorro y los impuestos netos, y las inyecciones son las compras de bienes y servicios por parte del Estado. Tenemos la fórmula para analizar la contabilidad nacional, que son 4 siglas: la A del ahorro, la T de los impuestos netos, la G de las compras del Estado y la I de inversión. La fórmula nos quedará de la siguiente manera. Por tanto, en condiciones de equilibrio, A de ahorro más T, los impuestos netos, es decir, recaudaciones también, es igual a G, han de ser iguales a las compras del Estado, más I a la inversión. Por lo tanto, al analizar la contabilidad nacional en equilibrio, se ha de cumplir esta fórmula porque es muy precisa. El flujo circular, lo que les mencionaba anteriormente en diapositivas, la figura 5.5, este es un modelo del flujo circular de la renta de una economía con sector público y sin sector externo. Podemos visualizar las entradas y las salidas. En las entradas tenemos la demanda de inversión y el gasto del Estado, y en las salidas el ahorro y los impuestos netos. Como habíamos mencionado anteriormente, personas distintas hacen lo que es el ahorro y otras las inversiones. El ahorro son las familias, las economías domésticas, y las inversiones pues las empresas. Por último, en la última diapositiva, que es de mi espacio, está la distribución del ingreso. Es muy importante recalcarla. La distribución de la riqueza y la distribución del ingreso son cosas muy distintas. En cuanto a la distribución de la riqueza, es el conjunto de activos físicos, propiedad de las economías domésticas. Y la distribución del ingreso es el producto de la utilización de recursos productivos durante este periodo. Es preciso, no obstante, distinguir bien la distribución de la riqueza y la distribución del ingreso para que no podamos confundirnos al momento de comprenderlas y estudiarlas. Muy bien. En cuanto a la distribución del ingreso de un país en los distintos agentes económicos, será el resultado no solo de ingresos libremente obtenidos por los distintos factores productivos, sino que también se verá fuertemente condicionada por la acción del sector público mediante el establecimiento de impuestos y de subsidios. Hasta aquí llega mi presentación de la segunda parte del capítulo 5, continuando mi compañero Jacob con las siguientes curvas y siguiente modelo, que sería la curva de Lorenz en la medición de la distribución del ingreso. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Jacob Espinal y para culminar con el tema de macroeconomía y política económica, hablaremos de la política distributiva. La política distributiva es la que comprende un conjunto de medidas cuyo objetivo principal es modificar la distribución de los ingresos entre los individuos o los grupos sociales. Es la política que está encargada de distribuir de manera equitativa la economía. Para ello, utiliza instrumentos específicos como es el sistema impositivo, los gastos de transferencia y aquellas que implican intervención directa. Hablaremos del sistema impositivo. El sistema impositivo es el instrumento cuantitativamente más relevante dentro de la política distributiva. Ejemplo claro de esto son los impuestos, que son una imposición del Estado a los individuos, a los familiares, a las unidades familiares, a las empresas para que paguen cierta cantidad de dinero en relación con determinados actos económicos, como por ejemplo cuando se obtiene un bien, entonces al realizar el consumo de un bien, también al obtener ingresos por el trabajo o al generar beneficios a las empresas. Los impuestos pueden ser de diferentes tipos y esto va a depender sobre quién recae este impuesto. Si el impuesto recae sobre los individuos o sobre los bienes y los servicios, entonces pueden ser impuestos directos o impuestos indirectos. Los impuestos directos son aquellos que son relacionados específicamente con la acción del
económica específicamente, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la venta, y el impuesto indirecto es aquel que pagamos, pero que realmente no lo vemos muy directamente. Es aquel que viene incluido dentro de los productos que nosotros compramos o dentro del servicio que nosotros estamos adquiriendo. Este es uno de estos ejemplos, es el impuesto al valor agregado. Esto puede ser a la canasta básica, a los diferentes tipos de productos, y que puede variar. Actualmente en el país hay algunas cosas que pueden variar desde el 12 o el 14, el 16% de este impuesto. Ahora, si el impuesto atiende a la proporción en que los impuestos recaen sobre los diferentes ingresos, entonces puede ser un impuesto regresivo, puede ser un ingreso progresivo o puede ser un ingreso proporcional. Cuando estamos hablando de esto, es que esta tiende a la proporción en la que los impuestos recaen sobre los diferentes ingresos. Por ejemplo, un impuesto regresivo es aquel que es opuesto. O sea, que el impuesto va a reducirse a medida que el ingreso aumenta. Y el ingreso progresivo es al revés. Entre más aumenta, entonces también aumenta el impuesto. Entre más aumenta el ingreso, más aumenta el impuesto. Entonces, por último tendremos el impuesto proporcional. Este impuesto proporcional es el que va a ir directamente relacionado. Es un impuesto que se debe pagar a un porcentaje constante de ingreso. Ahora, en otro de los instrumentos que utiliza la política económica es el gasto de transferencias, y en esto es donde vamos a encontrar un poquito más de equidad. Si en el impuesto el gobierno busca maneras de obtener beneficios, obtener ganancias, el gasto de transferencia busca regresar hacia el pueblo, por así decirlo, algo de esto. Persigue garantizar una base mínima de nivel de vida para todos los individuos y procurar una igualación primaria en la distribución del ingreso. Es aquí donde vamos a encontrar cosas como el seguro de empleo, las jubilaciones, las pensiones, que garantizan una base mínima a las personas que de otra forma no podrían obtener tales ingresos. Las transferencias son los pagos que se realizan sin provisión correspondiente de bienes y servicios por parte del receptor. Eso ya son los beneficios después de haberse trabajado. Ahora, por último, tendremos entonces la intervención directa en los mercados de bienes, servicios y factores. Es aquí cuando el gobierno realmente busca una manera casi impositiva, ¿verdad?, de regular los bienes, los servicios y los factores. Por ejemplo, es cuando, por ejemplo, se actúa sobre la mano de obra o sobre otros factores de producción. Estamos hablando de la oferta y la demanda, y una de estas cosas que va a regular entonces va a ser el capital. Dentro de ello, por ejemplo, vamos a ver que va a regular salarios mínimos, va a haber una limitación de dividendos y alquileres, va a controlar el precio de algunos artículos y va a haber un congelamiento temporal de los salarios. Estas son todas posibilidades dentro de dentro de esta intervención directa en los mercados de los bienes por factores. Muchas gracias a todos por su atención en este tema. Hasta la próxima.